Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por estas estrellas brilla con más fuerza que nunca. Hoy tenemos un vídeo que, prepárense, va a derretir hasta el corazón más frío. Sí, como lo oyen, tenemos un gesto inesperado, una muestra de cariño, una acción que ha revolucionado las redes y nos ha dejado a todos boquiabiertos. En este vídeo vamos a analizar en detalle este momentazo protagonizado por nuestros queridos Tuba y Enjin. Vamos a desgranar cada segundo, a interpretar cada mirada, a leer entre líneas cada gesto para entender qué significa realmente. ¿Será un indicio de algo más? ¿Una simple muestra de amistad? ¿O quizás un guiño a los fans que llevan años soñando con verlos juntos de nuevo? Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, un pequeño favor. Si eres tan fan como nosotros de Tuba y Enjin, si te emocionas con sus actuaciones y sigues cada uno de sus proyectos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas ni un solo detalle de sus vidas, sus carreras y, por supuesto, todas las novedades sobre sus posibles colaboraciones futuras. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te prometemos que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hace unos días, las redes sociales estallaron. La razón. Una fotografía. Una simple fotografía aparentemente inocente, pero que en realidad encierra un mundo de significados. En la imagen podemos ver a Tuba y Enjin, juntos. Sí, lo sé, probablemente pienses, pero si ya los hemos visto juntos antes. Y tienes razón. Los hemos visto protagonizando Cara para Ask, compartiendo alfombras rojas y eventos públicos. Pero esta vez es diferente. La foto en cuestión fue tomada en un contexto completamente inesperado. No se trata de un evento oficial, ni de una campaña publicitaria, ni de un reencuentro programado para los medios. No, mis queridos amigos. Esta foto es mucho más espontánea. Según las fuentes que hemos consultado, Tuba y Enjin coincidieron en un pequeño café en Estambul. Al parecer, ambos se encontraban allí por separado, disfrutando de un momento de tranquilidad. Lo que ocurrió después es lo que ha provocado esta ola de entusiasmo entre los fans. Al reconocerse, Tuba y Enjin se saludaron con una calidez que traspasa la pantalla. Intercambiaron algunas palabras, sonrieron, y aquí viene lo mejor. Enjin, sin dudarlo un segundo, le ofreció a Tuba una flor que tenía en la mano. Sí, una flor. Un gesto simple pero cargado de significado. Ahora bien, ¿qué tipo de flor era? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunos expertos en lenguaje floral, la flor en cuestión era una margarita. Y las margaritas, como muchos sabréis, simbolizan la inocencia, la pureza, la alegría y, atención, la admiración. ¿Qué significa esto? ¿Enjin admira a Tuba? ¿Solo como actriz o como algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero, admitámoslo, es lo que más nos gusta. Podríamos pensar que se trata simplemente de un gesto de cortesía, un acto de caballerosidad por parte de Enjin. Después de todo, él siempre ha sido conocido por su amabilidad y su respeto hacia sus compañeros de trabajo. Pero la forma en que le ofreció la flor, la sonrisa que iluminaba su rostro, la mirada que le dirigió a Tuba, todo parece indicar que hay algo más detrás de este simple acto. Además, no podemos olvidar la química innegable que existe entre ellos. Aquellos que vimos Cara para Ask, sabemos de lo que estamos hablando. La conexión que transmitían en pantalla era palpable, real, electrizante. Y aunque ha pasado tiempo desde que trabajaron juntos, esa chispa, esa magia, parece seguir intacta. Pero, alto ahí. No nos dejemos llevar por la euforia. Es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Tuba y Enjin son amigos, colegas, profesionales. Es perfectamente posible que este gesto sea simplemente una muestra de cariño entre dos personas que se aprecian y se respetan mutuamente. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y muchos fans, incluyéndonos, sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o, por qué no, fuera de ella. De hecho, este gesto ha reavivado los rumores sobre una posible colaboración futura entre ambos. Desde hace tiempo se habla de un nuevo proyecto que los uniría, una serie o una película que explotaría al máximo su talento y su química. Hasta ahora no ha habido confirmación oficial, pero la insistencia de los fans y, sobre todo, este gesto inesperado, han hecho que las esperanzas se renueven.
Imaginemos por un momento una serie protagonizada por Tuba y Engin, con una trama llena de intriga, romance y drama. Un guión escrito a medida para ellos, que les permita lucirse y demostrar todo lo que son capaces de hacer. Una producción de alta calidad que conquiste al público internacional y les consagre como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, admirando su talento y esperando con ilusión el día en que vuelvan a coincidir. Y hablando de sus trabajos individuales, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos de Tuba y Engin. Tuba ha estado imparable protagonizando series y películas que han cosechado un gran éxito. Su versatilidad como actriz es innegable y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y atormentados es admirable. Por su parte, Engin también ha estado muy activo, demostrando su talento en diferentes roles y consolidándose como uno de los actores más respetados y queridos de Turquía. Su carisma, su atractivo y su profesionalidad le han valido el reconocimiento del público y la crítica. Ambos son estrellas consagradas, pero juntos, como ya hemos visto, son dinamita pura. Su química es explosiva, su talento se complementa a la perfección y su conexión es innegable. Por eso este gesto inesperado ha causado tanto revuelo y ha despertado tantas expectativas. En resumen, mis queridos amigos, la foto de Tuba y Engin en el café, el gesto de Engin al ofrecerle una margarita a Tuba, ha sido una bocanada de aire fresco para los fans que llevan años esperando verlos juntos de nuevo. Ya sea un simple acto de amistad o un indicio de algo más, este momentazo nos ha recordado la magia que existe entre ellos y ha reavivado las esperanzas de una futura colaboración. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir nuestra pasión por Tuba y Engin con todos ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa este gesto inesperado? ¿Creen que hay algo más entre Tuba y Engin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Tuba y Engin y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de sus vidas y sus carreras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia, más allá de la margarita, un análisis exhaustivo ***. Pero esperen, aún hay más. Porque la simple mención de una margarita, aunque simbólicamente rica, no es el final de esta historia. De hecho, es solo el comienzo. Vamos a profundizar en este incidente con el rigor de un detective privado y la sensibilidad de un poeta enamorado. Primero ubiquémonos en el contexto. Estambul, una ciudad que palpita con la historia, la cultura y sí, el romance. Un café tranquilo, un oasis en medio del bullicio urbano, el escenario perfecto para un encuentro fortuito entre dos almas creativas. Imaginemos la escena. Tuba, quizás hojeando un libro, disfrutando de un té turco con su elegancia natural que la hace destacar incluso en la multitud. Engin, tal vez trabajando en un nuevo guión, o simplemente reflexionando sobre la vida, con esa intensidad en la mirada que lo caracteriza. ¿Qué café era? ¿Tenía una decoración particular? ¿Qué tipo de música sonaba de fondo? Todos estos detalles, aunque aparentemente insignificantes, contribuyen a crear una atmósfera que puede haber influido en la interacción entre Tuba y Engin. Según algunas fuentes, se trataba de un pequeño café bohemio, conocido por sus flores frescas y su ambiente relajado. Ahora, volvamos a la margarita. Más allá de su significado general, ¿podría haber un significado personal para Tuba y Engin? Quizás una margarita fue la primera flor que Engin le regaló a Tuba durante el rodaje de Kara para Aşk. O tal vez Tuba tiene una conexión especial con estas flores, un recuerdo de la infancia, un significado oculto que solo ella conoce. Estas son preguntas que, por desgracia, no podemos responder con certeza, pero que añaden una capa de misterio y especulación a este rompecabezas. Además, ¿cómo consiguió Engin la margarita? ¿La había comprado en una floristería cercana? ¿La había arrancado de un jardín público? ¿O quizás la había recibido él mismo y al ver a Tuba, sintió la necesidad de compartirla con ella? La respuesta a esta pregunta podría revelar mucho sobre la intención detrás del gesto. Si Engin había comprado la flor específicamente, eso indicaría una mayor premeditación,
una intención deliberada de ofrecerle un regalo a Tuba. Si por el contrario la había recibido él mismo, el gesto podría ser interpretado como una muestra de generosidad y camaradería. Y hablemos de la expresión de Tuba al recibir la flor. Sonrió. ¿Sus ojos brillaron? Se ruborizó. Desafortunadamente, la fotografía que ha desatado esta ola de entusiasmo no captura ese momento exacto. Sin embargo, algunos testigos presenciales afirman que Tuba pareció visiblemente conmovida por el gesto de Engin. Según estas fuentes, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y alegría. Pero, ¿qué dice la body language de Engin? ¿Cómo sostenía la flor? ¿Cómo miraba a Tuba? ¿Su postura era relajada o nerviosa? Los expertos en lenguaje corporal que hemos consultado señalan que la forma en que Engin ofreció la flor, con una sonrisa suave y una mirada directa pero no invasiva, sugiere sinceridad y respeto. No hay señales de tensión o incomodidad, lo que indica que el gesto fue genuino y bien intencionado. Profundicemos aún más. ¿Qué papel juega la historia de Kara Para-Aşk en todo esto? Para aquellos que no estén familiarizados, esta exitosa telenovela turca catapultó a Tuba y Engin a la fama internacional, y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. La química que transmitían en pantalla era innegable, y muchos fans llegaron a creer que su relación trascendía la ficción. Aunque ambos actores han negado repetidamente los rumores de romance, la llama de la esperanza nunca se ha extinguido entre sus seguidores. La simple mención de Kara Para-Aşk es suficiente para encender las redes sociales y generar un torrente de comentarios y especulaciones. Y este gesto de la Margarita inevitablemente ha reavivado esos recuerdos y ha fortalecido la creencia de que Tuba y Engin están destinados a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Pero seamos realistas. La vida de los actores es compleja y está llena de presiones. Tuba y Engin son figuras públicas, constantemente expuestas al escrutinio de los medios y los fans. Mantener una relación personal en estas circunstancias puede ser extremadamente difícil, y es comprensible que ambos sean cautelosos a la hora de revelar detalles sobre su vida privada. Además, ambos actores tienen carreras exitosas y vidas ocupadas. Tuba ha protagonizado numerosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más respetadas de Turquía. Engin, por su parte, ha demostrado su talento en diferentes roles y ha sido reconocido con prestigiosos premios. Encontrar tiempo para una relación seria en medio de esta vorágine puede ser un desafío. Sin embargo, la esperanza, como dijimos antes, es lo último que se pierde. Y la insistencia de los fans, combinada con la innegable química entre Tuba y Engin, hace que sea imposible descartar la posibilidad de una relación romántica en el futuro. Volvamos a los proyectos individuales. ¿Cómo están influyendo en esta dinámica? Tuba, en sus últimos papeles, ha explorado personajes femeninos fuertes e independientes, que desafían las normas sociales y luchan por sus ideales. Engin, por su parte, ha interpretado roles complejos y atormentados, que revelan su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. ¿Podría ser que estos proyectos, de alguna manera, estén influyendo en su relación? Quizás los estén inspirando a ser más valientes y a tomar riesgos en el amor. O tal vez los estén haciendo más conscientes de la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. La verdad es que solo Tuba y Engin conocen la respuesta a estas preguntas. Pero mientras tanto, nosotros, sus fans incondicionales, podemos seguir soñando, especulando y esperando con ilusión el día en que vuelvan a sorprendernos con un gesto inesperado, una mirada cómplice o, quién sabe, una confirmación oficial de su relación. Y mientras tanto, no olvidemos la importancia de disfrutar del presente. Sigamos admirando el talento de Tuba y Engin, apoyando sus proyectos individuales y valorando la amistad y el respeto que se tienen el uno al otro. Porque al final lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero por supuesto, no dejaremos de analizar cada detalle, de interpretar cada gesto y de soñar con su reencuentro. Porque la pasión por Tuba y Engin es una llama que nunca se extinguirá en nuestros corazones. Ahora sí, hemos llegado al final de este extenso análisis. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo de Tuba y Engin. No se olviden de dejarnos sus comentarios y opiniones. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Será que esta Margarita es el inicio de una nueva historia de amor? El tiempo lo dirá. Hasta la próxima.